En ese momento vamos a hablarle sobre la filosofía moderna. Bien, vamos a hacer otro enfoque. Es importante saber que esa filosofía se basa entre los siglos XV y el siglo XVIII. Bien, pero digamos que está como dividida en dos partes. Pero la primera es como es el preámbulo propiamente a lo que es la filosofía moderna. Y pues lo conocemos en realidad como el Renacimiento, que abarca entre los siglos entre el siglo XV al siglo XVI. Bien, ese Renacimiento es el nacer nuevo de la cultura, el saber de la antigüedad clásica o grecorromana. Bien, ese Renacimiento se puede ver en dos puntos. En el Concilio de Florencia, en 1439, y en la caída de Constantinopla, cuando estaba gobernada por los turcos en 1453. Bien, en esa misma época se da en España, en Alemania y en Francia las nacionalidades. Bien, estas nacionalidades hacen que empiecen a ser más objetivas como tal, pero años más tarde pues provoca que se empiece la lucha entre conquistar la libertad. ¿Bien? En esta época también se incrementó mucho lo que fue el comercio. Los comerciantes, valga la redundancia, vieron la importancia que se estaba generando el poder transportar mercancía desde otros países. Lo que llama la atención es que esos otros países eran más pequeños que ni las mismas naciones grandes y que producían más mercancía. Entonces, todo se empezó a convertir como en un comercio como tal. Por esta razón, pues América empezó a tener un rol muy importante cuando se fue descubriendo como tal. En esta época también podemos encontrar a varios representantes muy importantes que hemos escuchado. Entre ellos tenemos, en los humanistas tenemos a Erasmo de Rotterdam de 1466 a 1536, tenemos a Juan Luis Vives de 1492 y de 1540. De igual manera tenemos a los filósofos de la naturaleza, entre ellos está Nicolás de Cusa de 1401 hasta 1464 y Giordano Bruno de 1548 hasta 1464. Está la revolución científica, donde podemos encontrar a Nicolás Copérnico, que lo hemos escuchado bastante, que va de 1474 a 1573, a Tycho Brahe de 1546 a 1601 y a Johannes Kepler de 1571 a 1630. Estos representantes tienen gran auge en esa época como tal. De igual manera, tenemos, como lo habíamos dicho, la filosofía moderna, que está entre los siglos VI al siglo VIII. Bien, en esta filosofía moderna se identifica una diversidad de argumentos que nacen de una única verdad. Bien, que se incorpora un método para asegurar la validez del conocimiento, por lo que el hombre se interesó más por los temas humanísticos y naturales, implicó un desplazamiento de ideas y de creencias que generaba la Iglesia. Bien, es de gran importancia, de gran relevancia, porque se consideraba que la verdad solamente la poseían eran los reyes y la institución eclesiástica. Todo esto hizo que se generaran preguntas, que los mismos hombres empezaran a preguntar por qué solamente Dios se comunicaba con los reyes o los gobernantes o los sacerdotes, ¿bien? Y no con todos los hombres por igual. Entonces, todo esto empezó a surgir y pues se generó un repudio al rol que ejercía como tal la Iglesia y el Estado como tal, porque era gobernado por una monarquía. Se basa en tres momentos importantes, que son el racionalismo, el empirismo y el idealismo. Vamos a especificar ahora cada uno de ellos. Como lo mencionamos, la primera etapa es el racionalismo. Bien, en esta etapa significa el predominio de la razón sobre la experiencia, ¿sí? O sea, la razón o el conocimiento predomina más que la experiencia sensible, incorporando el método deductivo axiomático y toma en cuenta lo que son las matemáticas propiamente en ese momento. Es decir, que pues va surgiendo una teoría epistemológica cuyo principio era el conocimiento.
Esta teoría se hace referencia al conocimiento que se desarrollaba mentalmente y no a través de los sentidos, ya que este pues era como de menor categoría. Esta etapa por supuesto tiene también representantes muy importantes. Entre ellos comenzamos con René Descartes en 1596 a 1650, quien optó por dudar tanto de Dios como por dudar de la sociedad, dudar de él mismo. Es tanto que empezó a dudar de la misma duda, y entonces a este momento como tal lo llamó la duda metódica, porque estaba dudando de todo. Con el objetivo pues de recrear la realidad a través de sus conocimientos como tal. Conocer si se pensaba, y pensar significaba existir, que mejor dicho es pienso y luego existo. Una de sus obras más importantes fue Reglas para la dirección del ingenio, El discurso del método y Meditaciones de la metafísica. Otro representante importante es Nicolas Malebranche de 1638 a 1715, quien definía que las ideas pues no pueden provenir de los cuerpos ni mucho menos de la imaginación. Bien, por lo que él empezó a generar una pregunta que decía: ¿de dónde proceden las ideas universales? Y de tanto pensar, tuvo la conclusión de que la única explicación de donde venían las ideas universales solamente eran procedencia de Dios. Si la actividad de los seres creados se reduce solamente a una mera ocasión de la acción divina casual. El conocimiento del hombre es una visión de las cosas de Dios, que es conocido como el ontologismo. Por lo tanto, pues Dios se hace patente a nuestra experiencia, ¿sí? Entonces vemos a Dios como un ser importante. Por lo tanto, las ideas son objetivas. Una de sus obras importantes son La búsqueda de la verdad y El tratado de la naturaleza y de la gracia. Un tercer representante del racionalismo sería Gottfried Wilhelm Leibniz en 1646 a 1716. Quien decía que la idea de la armonía en donde los intereses contrapuestos pueden complementarse solidariamente. Bien, quiere decir que él propone una unificación de todas las esencias, así como lo hacía Descartes, bien, pero más que eso, él propone una unificación en el espíritu, de los espíritus. Por lo tanto, el método de Leibniz tiene también las características deductivas matemáticas. Las obras más importantes son el Nuevo Tratado sobre el Entendimiento Humano, El discurso de la metafísica y la monadología. La segunda etapa que abarca la filosofía moderna es el empirismo. En este podemos encontrar que se fundamenta la experiencia sobre la razón, o sea, tiene más énfasis la experiencia. Incorpora un método inductivo experimental, bien, propio de las ciencias de la naturaleza. Generalmente lo podemos, como su rasgo es que no acepta la existencia de ideas innatas, porque las ideas son producto de lo que hemos captado por medio de la experiencia. Por lo tanto, pues se le da prioridad a la experiencia como tal frente al conocimiento, frente a la razón. Uno de sus representantes es Thomas Hobbes en 1588 a 1679, quien elaboró una filosofía acerca de las ideas políticas y que rechazó que la democracia fuese un sistema ineficaz, en el cual se apoyó en un absolutismo. Por lo tanto, Hobbes estableció que solo había una realidad sustancial y era el cuerpo, ya que se podía absorber como si fuera un recipiente que, valga la redundancia, absorbía lo sensible, lo experimental, lo divisible, lo compuesto. Bien, entonces pues el cuerpo era el motor del conocimiento. En su pensamiento radicó en que expuso que la mayor cualidad del hombre era el egoísmo. Quería buscar era el placer o el poder como tal. Una de sus obras importantes fue la conocida como el Leviatán o cocodrilo, que es un monstruo invencible para designar el Estado. Otros representantes que podemos encontrar está John Locke de 1632 a 1704, donde especificaba que su método es conocido como el método histórico, bien, que es un análisis descriptivo de lo que hay en la mente semejante a la enumeración y clasificación que podría hacer un biólogo. Locke partirá de la convicción respecto a la limitación del conocimiento humano. Bien, lo hace
son el objeto inmediato de nuestro conocimiento o percepción. Por eso lo divide en dos maneras: la experiencia externa o la experiencia interna. La externa son esas ideas que del hombre que surgen cuando tienen esas primeras sensaciones de experiencias externas, ya sea como el dulce, un color rojo, la tristeza, la alegría, ¿sí? Son diferentes experiencias. En cambio, la experiencia interna es cuando la mente reflexiona sobre las sensaciones que le produjo esas experiencias externas. ¿Sí? Un recuerdo, un raciocinio, es una reflexión. Estas experiencias prácticamente las podemos ver como ideas simples. Dando un ejemplo para poder especificarlo mejor, una idea simple podría ser un caballo, otra idea simple podría ser un hombre, pero nuestra mente se activa y hace que se combinen y se cree una idea compleja. En este caso, el caballo y el hombre se crea un centauro. Entonces, una de sus obras importantes de Locke fue el ensayo sobre el entendimiento, la carta sobre la tolerancia y el tratado sobre el gobierno. Otro representante es George Berkeley en 1685-1753. Su obra principal son los principios del conocimiento humano, donde se investigan las principales causas de error o la dificultad de las ciencias como tal, como también el fundamento o el origen del escepticismo, el ateísmo o la irreligión. Para Berkeley todo lo reduce en percepciones. Por último, en el empirismo podemos encontrar a David Hume en 1711-1776, quien plantea la necesidad de distinguir entre impresiones sensibles e ideas. Las impresiones son las percepciones vivas y actuales que no son proporcionadas por los sentidos, porque sean los externos con sus sensaciones o los internos con las emociones o las pasiones, ¿bien? A quien considera su máximo representante. El principio de causalidad establece la relación entre la causa y el efecto. Por lo tanto, Hume lo formula como que todo lo que comienza a existir debe tener una causa de su existencia. Por último, tenemos la etapa del idealismo, que fue la expresión en la que se manifestó que las ideas eran el principio de conocer y el ser. Bien, además se enfrentó al materialismo porque, según su teoría, los objetivos no podían existir si no eran imaginarios. Uno de sus representantes es Voltaire en 1694-1778, quien rechazó todo lo que fuera irracional e incomprensible y animó a sus contemporáneos a luchar activamente contra la intolerancia, la tiranía y la superstición. Una de sus obras importantes fue el Diccionario Filosófico, las Cartas Inglesas y el Kantian. Otro representante está Diderot de 1713 y 1784, ¿bien? Quien exponía su pensamiento basado en un materialismo ateo que enfatizaba la dependencia del hombre respecto a los datos de sus sentidos. Más tarde le generó la idea de concebir una enciclopedia donde pudiese mostrar a la luz los principios esenciales de las artes y las ciencias. Esta enciclopedia llegó a ser tan importante que a convertirse en un símbolo de las teorías revolucionarias. De igual manera, Jean Rousseau de 1712 a 1778 dice que las ideas se suponían abiertamente a la Ilustración francesa, puesto que desvalorizaba la cultura, la razón y la sociedad. Y fue el ilustrado más influyó en los futuros revolucionarios. Lo podemos ver en el estado de naturaleza, que hablaba que carecía de una sociabilidad natural, que introduce la imagen del buen salvaje, o el paso del estado social, que es donde el hombre se vuelve menos feliz y más libre, pero menos bueno. Y el contrato social, que era un documento importante para Rousseau, que se basa en el establecimiento de una forma de asociación mediante la cual cada uno, al unirse a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y que tan libre como antes. Por último, tenemos a Immanuel Kant de 1724-1804, de esta época, que me dice que el objetivo de forjar una teoría era el valor de la ética, la estética y la metafísica. Bien, que a pesar de que enfocó la mayoría de sus estudios en la ciencia, realizó un tratado en el cual intentó exponer que todos los elementos del mundo eran complementarios. Entonces, el criticismo e idealismo trascendental hace que Kant invierta completamente los términos, que es el mejor conocido como el llamado giro copérnico.